Bueno chicos, continuamos entonces con esta segunda parte. Un punto importante, fíjense que eh, los cambios de energía libre reales para las 10 reacciones de la glucólisis versus los cambios de energía libre estándar para los 10 pasos también. En muchos casos yo les decía que el delta G era positivo, ¿sí? Como por ejemplo para el paso eh, de la fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Para formar, que sería el paso del paso 3 al 4, ¿sí? Para formar, que sería, digamos, sería este paso aquí el 4, para formar el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona, ¿sí? Que tenía un delta G de 28 kJ por mol. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que ocurre en condiciones celulares? Lo que ocurre es que el delta G real es negativo, si yo lo calculo. ¿Por qué? Porque las concentraciones de gliceraldehído y de dihidroxiacetona están por debajo del equilibrio. Entonces eso hace que la reacción se mueva hacia la formación de gliceraldehído y dihidroxiacetona, ¿sí? Si tienen dudas respecto de esto, anótenselo al margen, como siempre les digo, y lo vemos en la clase de complemento teórico que tenemos en vivo. Y si no, recuerden cuando vimos bioenergética, yo les escribí las fórmulas para determinar el potencial estándar de reacción y el potencial de energía libre de reacción. Acuérdense que ahí teníamos el potencial real, ¿sí? O sea, la diferencia entre el real y el estándar. Y ahí yo les marqué eh, cómo el papel que jugaban las concentraciones que me determinaban el Q de reacción y cómo podían lograr casualmente esto, ¿sí? Que una reacción que en condiciones estándares sería desfavorable porque tiene un delta G positivo, en condiciones celulares se ven favorecidas hacia la formación de los productos. Fíjense que lo mismo ocurre para otras reacciones que también tienen un delta G positivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora lo referido a la regulación de la glucólisis. Bueno, recordemos entonces que las rutas metabólicas, uno de los puntos más importantes que tienen es que pueden ser reguladas, ¿sí? Y además, una de las características que tiene es que puede ser regulada. Y este punto es de gran relevancia porque casualmente es lo que necesita la célula. O sea, en un momento, si la célula necesita energía, necesita activar la ruta. Y si no necesita energía, necesita inhibir el proceso si es que no lo está necesitando. Entonces, ¿cómo se regula la glucólisis? Bueno, tiene tres puntos de regulación fundamentalmente. El primero es la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, en donde actúa la exoquinasa, donde la glucosa 6-fosfato actúa como un inhibidor de la exoquinasa, o sea, el mismo producto es un inhibidor, excepto en la glucoquinasa del hígado que yo les comentaba que no estaba modulada. En el próximo paso, la próxima enzima que está modulada es la fructosa 6-fosfato, el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, donde la enzima que actúa es la fosfofructoquinasa 1. Esa fosfofructoquinasa 1 está modulada positivamente por aumentos de concentración de adenosín monofosfato y aumentos de concentración de fructosa 2,6-bifosfato. 2,6, o sea, es la fructosa fosforilada en el carbono 6 y en el carbono 2.
¿sí? Fíjense que es diferente la fructosa 1,6, porque esa está fosforilada, el carbono 1 y el carbono 6, ¿sí? Entonces, concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato aumentan su actividad y concentraciones de adenosín monofosfato aumentan su actividad. ¿Quiénes disminuyen su actividad? Altas concentraciones de ATP y altas concentraciones de citrato. Cuando veamos el ciclo de Krebs vamos a comprender un poquito más, o sea, el citrato es un producto del ciclo de Krebs. Vamos a ver qué importancia tiene que una acumulación de citrato inhiba esta enzima. El resto de las reacciones son todas reversibles, ¿sí? Entonces, recién el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato, catalizado por la piruvatocinasa, va a estar modulado de dos formas. Positivamente por las concentraciones de fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Fíjense que en este caso actúa como un modulador con activación anticipada, ¿sí? La misma fructosa 1,6-bifosfato, a medida que aumenta su concentración, activa la piruvatocinasa y altas concentraciones de ATP inhiben la piruvatocinasa. Bueno, uno de los puntos importantes es que la glucosa debe ingresar a la célula para poder ser oxidada, ¿sí? Entonces, un punto de regulación también es el ingreso de la glucosa al interior de la célula. En este caso, fíjense que la insulina, que es una hormona, se va a unir a los canales de glucosa, modificando la conformación de los mismos y permitiendo la unión o el ingreso. Entonces, como les decía, en este caso la insulina va obviamente a unirse a la célula, producir cambios en la conformación de estas proteínas que desencadenan diferentes señalizaciones que permiten que la enzima, la proteína de transporte de glucosa se active y pueda ingresar glucosa, ¿sí?, desde el exterior hacia el interior del citoplasma de la célula. Rápidamente esa glucosa es fosforilada y a partir de ahí continúa su reacción hacia la formación digamos, por la ruta de la glucólisis. Bueno, el otro punto que veíamos recién era la exoquinasa, y acá un poco lo que les dice es lo mismo que venimos charlando, o sea, la glucosa 6-fosfato es el inhibidor, excepto en el hígado, donde la glucoquinasa no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. Bueno, la fosfofructoquinasa 1, esa enzima que fosforilaba en el carbono 1 a la fructosa 6-fosfato, está modulada entonces por las concentraciones de ATP, por las concentraciones de adenosín monofosfato que la activan y por la concentración de citrato, ¿sí?, que la inhibe, como lo veíamos anteriormente. Bueno, un punto importante es la modulación que tiene la fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Este tiene en realidad una forma compleja pero de modulación, pero que no deja de ser interesante. Fíjense, lo que ocurre es que la fructosa 2,6-bifosfato activa la fosfofructoquinasa 1. Entonces, cuando aumentan las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, se estimula la actividad de la
2,2-fructoquinasa 1. La síntesis de fructosa 2,6-bifosfato depende de la fosfofructoquinasa 2. Entonces la fosfofructoquinasa 2 fosforila a la fructosa 6-fosfato para formar fructosa 2,6-bifosfato. Cuando está activa la fosfofructoquinasa 2, aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato y termina activando la fosfofructoquinasa 1 para que se fosforile en el carbono 1. Esta enzima es una enzima muy interesante porque la fosfofructoquinasa 2 puede convertirse en fosfatasa, ¿sí?, de acuerdo a que si está fosforilada o no. O sea, la misma enzima, si la fosfofructoquinasa 2 es fosforilada, fíjense que en donde tengo el oxidrilo acá se fosforila, pasa de tener una actividad quinasa a tener una actividad fosfatasa, la misma enzima. Entonces, si está fosforilada, tiene actividad fosfatasa. ¿Y sobre quién actúa? Sobre la fructosa 2,6-bifosfato para formar fructosa 6-fosfato. Entonces, si la actividad fosfatasa está activada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enzima está fosforilada, lo que hace es disminuir la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato. Vuelvo. Si la fosfatasa está activa, va a hacer que las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato disminuyan. Si disminuyen las concentraciones de 2,6-bifosfato, la fosfofructoquinasa 1 se va a inhibir, porque la fosfofructoquinasa 1 es activada por la fructosa 2,6-bifosfato. Ahora bien, ¿de qué depende de que la fosfofructoquinasa 2 esté desfosforilada o fosforilada? Depende de una proteína sinasa que es la que la fosforila, ¿sí? Esa proteína sinasa que la fosforila depende a su vez de las concentraciones de glucagón en sangre. Entonces, si aumentan las concentraciones de glucagón en sangre, activan la proteína sinasa A, y la proteína sinasa A lo que hace es fosforilar la PFK2 para formar la fosfatasa, originando que disminuyan las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, originando que se inhiba la fosfofructoquinasa 1. Si se inhibe la fosfofructoquinasa 1, se inhibe la glucólisis. Y de hecho, esto es así. Cuando aumenta la concentración de glucagón, se tiene que inhibir la glucólisis porque esto es siempre en la célula hepática, ¿sí? Eso es importante. Porque se tiene que activar la gluconeogénesis porque el glucagón aumenta ante un ayuno prolongado. Entonces, lo que ocurre ante un ayuno prolongado es que empieza a faltar glucosa y algunos tejidos y órganos son dependientes de la glucosa, ¿sí? Necesitan energía fundamentalmente en forma de glucosa, entre ellos el cerebro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un ayuno prolongado va a hacer aumentar las concentraciones de glucagón. Esto lo van a retomar cuando estudien fisiología y anatomía animal. Van a estudiar cómo influyen las concentraciones de hormonas de glucagón e insulina sobre la actividad fundamentalmente de los grandes mamíferos. Acá lo que estamos viendo es el proceso a nivel celular de lo que ocurre con la estimulación de estos procesos inversos. Entonces, fíjense que un aumento de glucagón
hace que, en definitiva, se inhiba la glucólisis, porque en ese caso yo lo que estoy necesitando es que se active la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa. Es un sistema complejo de regulación, así que bueno, esto lo tienen en la bibliografía para volver a leerlo despacito si a alguno no le quedó claro, y en el complemento de esta clase en vivo podemos retomar si hay dudas respecto a este tipo de regulación. La última enzima que regula este ciclo entonces es la piruvato sinasa, ¿sí? Que como le habíamos dicho anteriormente tenía una regulación anticipada positiva por las concentraciones de fructosa 1,6-bifosfato. A la medida que aumenta su concentración, aumenta su actividad. Bueno, esto es un punto importante, ¿sí? Es que la glicólisis no solo puede empezar su ruta como glucosa, sino que puede ingresar cadenas carbonadas bajo otros monosacáridos, como por ejemplo en el caso de la fructosa, que es bastante común en el caso de que nosotros consumimos el azúcar de mesa, ¿sí? El azúcar común, que es sacarosa formada por una molécula de glucosa y una de fructosa. La fructosa va a entrar en ese caso como la fructosa que forma parte de la sacarosa entra por esta vía a la ruta glicolítica. Fíjense que primero se fosforila, me forma la fructosa 1-fosfato, ¿sí? Y la aldolasa me permite la formación de la dihidroxiacetona fosfato, el gliceraldehído, ¿sí? Y a partir del gliceraldehído se vuelve a fosforilar para formar gliceraldehído 3-fosfato, y por lo tanto automáticamente se me forman las dos moléculas de gliceraldehído. Fíjense que eh, eh, bueno, lo que les contaba anteriormente, que no solo puede ingresar como glucosa, sino que puede ingresar bajo otro hidrato de carbono. Bueno, otro azúcar común también es la galactosa, ¿sí? En el caso de la galactosa también se fosforila para formar la galactosa 1-fosfato, y aquí hay una reacción en donde, fíjense que aquí tengo el urideín difosfato de glucosa, ¿sí? Em, que en realidad es el uridín difosfato, ¿sí? Forma un enlace éster entre el carbono 1 de la glucosa y, el uridín difosfato, ¿sí? Acá dice uridín monofosfato porque un grupo fosfato se los escribe, ¿sí? Fíjense que lo que ocurre a continuación es que hay una hidrólisis, ¿sí? De este urideín difosfato glucosa para liberar una molécula de glucosa 1-fosfato, ¿sí? Y cuando se transfiere, se libera una molécula glucosa 1-fosfato, se forma una molécula de urideín difosfato galactosa, ¿sí? O sea, queda unido el urideín difosfato a la galactosa entrante, ¿sí? Esto catalizado por la enzima galactosa 1-fosfato urideíl transferasa, básicamente pues se transfiere una molécula de galactosa al urideín. Lo que ocurre aquí es que una enzima epimerasa que permite, que es una isomerasa en sí, digamos, que permite
la transformación de la galactosa, ¿sí?, en glucosa. Pero, o sea, no la galactosa libre, sino que la galactosa formándome, ¿sí?, un éster con el urideína, difosfato. Entonces esa enzima, ¿sí?, me permite la isomerización para formarme la glucosa, urideín difosfato, y a continuación el ciclo, o sea, esto es como un ciclo que puede volver a formarme glucosa. Entonces de esa manera la galactosa, que es también un azúcar común, que consumimos generalmente, puede ingresar como a su vez la fosfoglucomutasa transfiere el grupo del carbono 1 al carbono 6 y me forma la glucosa 6-fosfato que puede ser utilizada por el organismo en la glucólisis. Bueno, la manosa, fíjense que me forma la manosa 6-fosfato y la manosa 6-fosfato puede a continuación formar la fructosa 6-fosfato y a partir de ahí continuar el ciclo como, como lo habíamos estudiado para la glucólisis, ¿sí? Un punto importante que ustedes tengan en cuenta es que el, el ciclo metabólico, no, o sea, las rutas son, imagínense que son un grupo de moléculas y un grupo de enzimas que están, en este caso, en el citoplasma. Entonces, la enzima no se puede dar cuenta de dónde viene un compuesto, ¿sí? O sea, si la fructosa 6-fosfato viene de una molécula de glucosa o de manosa, la enzima no se da cuenta, ¿sí? Porque no puede pensar en una enzima. Entonces, a continuación sigue el camino indistintamente. No sé si creo que me explico bien, pero eh, lo que les quiero decir es que el ciclo puede ser enriquecido desde diferentes moléculas que son intermedias en su ruta. Bueno, y también puede ocurrir el caso contrario, ¿sí? Que desde los intermediarios de la glucólisis se obtengan otras moléculas, ¿sí? Se utilicen, o sea, partan desde ahí para formar moléculas de otra ruta metabólica. Entonces, por ejemplo, del digliceraldehído fosfato, ¿sí? Perdón, de la dihidroxiacetona fosfato, se utiliza para la síntesis del glicerol de los fosfolípidos, ¿sí? O sea, puede partir, ¿sí?, para tanto los triglicéridos como los fosfolípidos. Eh, el 1,3-bifosfoglicerato, que es utilizado como modulador de la hemoglobina, y el piruvato, por ejemplo, puede ser utilizado para la síntesis de alanina, ¿sí?, por transaminación que ya vamos a ver más adelante. Bueno, esto, un breve repaso, digamos, fíjense que lo que decíamos recién, la fructosa puede entrar como fructosa 1-fosfato o como fructosa para formarme gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato. La manosa también va a entrar como fructosa 6-fosfato y la galactosa que también va a entrar como glucosa 6-fosfato, como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, este es un punto importante. Los destinos del piruvato, o sea, en la glucólisis llegamos hasta la formación del piruvato. Entonces, ese piruvato, los destinos básicamente van a depender de que si hay o no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad podríamos hablar de tres destinos básicos. Uno es que si hay o no hay oxígeno, pensando desde ese punto de vista, entonces, si hay oxígeno, va a continuar hacia la formación de acetil-CoA. Si no hay oxígeno, va a continuar hacia la formación de etanol o lactato, ¿sí? Y el otro punto es que si se demanda glucosa, necesito gluconeogénesis, el piruvato va a moverse hacia la formación de oxalacetato, ¿sí? O si el organismo necesita la biosíntesis de algún aminoácido derivado del ácido oxálico.
Bueno, este es un punto importante. Fíjense que es la fermentación etanólica. En este caso, el, el piruvato, ¿sí?, es convertido en acetaldehído con liberación de dióxido de carbono por la piruvato de carboxilasa, y a continuación el acetal, o sea, hasta aquí yo llegué con todos los pasos que habíamos visto anteriormente a la glucólisis, ¿sí? Desde ahí, ¿qué ocurre? En primer caso hay una liberación de dióxido de carbono con formación del acetaldehído, ¿sí? Y en el próximo paso va a haber una reducción del aldehído alcohol, ¿sí? Entonces fíjense que este carbono tiene un estado de oxidación +1, ¿sí? Y va a pasar a formar un alcohol con un estado de oxidación -1, ¿sí? Esos dos electrones van a ser aportados por un cofactor NAD, ¿sí?, que se va a oxidar y le va a transferir dos electrones al aldehído para poder reducirse, ¿sí? Esto, si alguno tiene duda, recuerden cuando veíamos los primeros capítulos de las reacciones de los alcoholes primarios que se podían oxidar y formar aldehídos y viceversa. Los aldehídos se podían reducir y formar alcoholes. Este es un punto importante porque lo que ocurre en todas las fermentaciones es el ciclo del cofactor NAD. ¿Por qué? Porque fíjense que en este paso lo que ocurrió fue que se oxidó el NAD, ¿sí? Y fíjense que en el paso de gliceraldehído trefosfato a 1,3-bifosfoglicerato se había formado NAD reducido. Entonces, en un paso se forma y en el otro se vuelve o sea, en un paso se reduce y en el otro paso se oxida. ¿Por qué es importante esto? Que en un paso se reduzca y en el otro se oxide. Porque como en la fermentación yo no tengo oxígeno, no tengo oxígeno, no tengo la posibilidad de reoxidar el NAD en la cadena transportadora de electrones de las mitocondrias. Entonces, el NAD, si no tuviese una posibilidad de volver a oxidarse, se empezaría a acumular en el citoplasma de la bacteria o del hongo, ¿sí? Entonces, todas las fermentaciones en algún punto tienen la reciclación del NAD que se reduce por vía glicolítica para oxidarse nuevamente y volver a formarme el NAD oxidado, ¿sí? Entonces la coenzima puede actuar tomando electrones y transfiriendo electrones. Fíjense, esta es la fermentación etanólica y en este caso el producto final va a ser el etanol, ¿sí? Y el producto final acá es el dióxido de carbono que se libera en el paso de piruvato a acetaldehído. Por eso, en las fermentaciones etanólicas, como puede ser la del vino, se libera dióxido de carbono y etanol. El etanol es el que le da el grado, ¿sí?, de alcohol al vino, ¿sí? Y el dióxido de carbono me forma las burbujas que yo voy a ver en el vino. No las veo porque se las sacaron, pero cuando se está formando en el proceso de elaboración del vino, lo voy a tener, ¿sí? Digamos, todas las fermentaciones alcohólicas o etanólicas funcionan igual. Quien se fermenta o quien se oxida es la glucosa, siempre va a terminar en etanol con liberación de dióxido de carbono. La diferencia está en que yo parto de diferentes productos, o sea, de diferentes, lo elaboro a partir de diferentes frutas, básicamente. Si yo lo hago a partir de uva, voy a obtener vino, ¿sí? Si yo lo hago a partir de manzana, obtengo sidra, ¿sí? Si lo hago a partir bueno, de la malta y bueno, ahí ya la mezcla más compleja, tengo cerveza, ¿sí? Bueno, y así podría estar un montón de tiempo. Pero todas
Fíjense en el caso de la sidra, yo parto a partir de la manzana, la sidra también tiene alcohol y tiene dióxido de carbono, que es la que me forma las burbujas de la bebida, ¿sí? Eh, eh, lo que pasa es que los sabores son diferentes, obviamente no es lo mismo porque el resto de la composición química de la bebida cambia porque yo partí de diferentes frutas, básicamente diferentes frutos, ¿sí? Entonces obviamente los compuestos fenólicos que va a tener el vino no lo va a tener la sidra y la cerveza no va a tener los compuestos que va a tener la sidra, y así por el resto, ¿sí? Pero el proceso de formación del alcohol y de formación de dióxido de carbono es igual para todos, para todas las elaboraciones. La otra fermentación es la fermentación láctica, ¿sí? En este caso, el piruvato en un solo paso, fíjense que es una fermentación más sencilla, en un solo paso se reduce el grupo ceto, ¿sí? Se reduce a un alcohol, fíjense que tiene esta oxidación más 2, pasa a esta oxidación 0, eh, por lo tanto toma 2 electrones y esos 2 electrones son aportados por la coenzima NAD reducida, ¿sí? Y aquí se recicla el NAD de la misma forma que veíamos en el caso anterior. Fíjense que esta reacción está en equilibrio, o sea que va a depender de las concentraciones de piruvato y de lactato. Esta fermentación también es muy común, la llevan a cabo muchas bacterias. Cuando ustedes estudian industrialización láctea y cuando estudien bovinos de leche, también van a ver parte de esto, porque por ejemplo el proceso de la elaboración del yogur, lo que ocurre es que las bacterias en forma anaeróbica me producen ácido láctico también a partir de este proceso, ¿sí? Acidifican la leche y llega un momento que se frena el proceso. Ya lo van a retomar, pero aquí lo que tienen que capitalizar es que fíjense cómo a partir de esa glucosa se me forma el ácido láctico. También este proceso ocurre en los silos de, de, de conservación de forraje, en donde las bacterias y hongos también me producen ácido láctico, disminuyendo el pH, ¿sí? Y de esa manera inactivan todos los procesos de degradación del forraje y es una forma de conservarlo. También esto lo van a retomar en microbiología. Hasta aquí lo importante es que ustedes entiendan cómo son estas rutas metabólicas y que, digamos, de esta ruta o de esta parte de la ruta es importante que ustedes lo asocien a la necesidad o no o qué pasa, cómo juega el papel que juega el oxígeno en estas rutas. Bueno, en el caso de la fermentación butírica, es la fermentación en donde a partir de la glucosa se me va a formar ácido butírico, que ya vamos a ver cómo es la ruta en sí. Esta es una fermentación que es no deseable en el caso de los silos, para que se utilizan para la conservación del forraje, porque bueno, porque le da olores pútridos, como dice ahí, desagradables al, al, al forraje y bueno, y hace que el animal no lo quiera consumir, ¿sí? Fíjense, dice, se puede producir durante el proceso ensilado solo si la cantidad de azúcares en el pasto no es lo suficientemente grande como para producir una cantidad de ácido láctico que garantice el pH inferior a 5. Fíjense qué interesante esto, ¿por qué? Porque ustedes tienen que relacionar que nosotros partimos de una molécula de glucosa que me formaba 2 moléculas de piruvato y luego esas 2 moléculas de piruvato me forman 2 moléculas de ácido láctico, ¿sí? Ahora, estas son reacciones
que están balanceadas estequiométricamente. Entonces, en la medida que yo aumento la cantidad de glucosa, voy a aumentar la cantidad de ácido láctico que se forma. Entonces, fíjense que, lo que dice acá, dice si la cantidad de azúcar no es lo suficiente, o sea, cuando yo tengo que tener una alta concentración de azúcares, fundamentalmente de disacáridos, de azúcares simples en la planta. ¿Para qué? Para que rápidamente puedan, al tener digamos, una concentración alta de azúcares, van a hacer que rápidamente se produce altas concentraciones de ácido láctico, bajándome rápidamente el pH e impidiendo que se desarrolle, ¿sí?, el Clostridium. Entonces, eh, para esto yo tengo que tener en cuenta, digamos, la práctica agronómica que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que tener en cuenta la concentración de azúcares que tenga la planta al momento de ser cortada para ser ensilada. Entonces, si esa planta tiene un bajo contenido de azúcar, cuando es cortada para ser ensilada, va a ser más probable, voy a tener más probabilidades de que se dé una fermentación no deseada, como es la fermentación butírica, y haga que el silo sea de mala calidad, ¿sí? No quiero avanzar más en esto porque lo van a retomar en microbiología, pero simplemente lo que quiero que relacionen, en este caso entre estas dos materias, es que fíjense que lo que aprendimos de estequiometría ya en química general, lo que estamos viendo de esta ruta metabólica, todo está relacionado. O sea, claramente si yo aumento las concentraciones de azúcares en la planta, va a aumentar la concentración de ácido láctico que pueda producir. Bueno, fíjense que a partir de la glucosa se forma el piruvato, y a partir del piruvato el acetil-CoA, que ya vamos a ver en detalle cuando veamos el ciclo de Krebs, esta reacción. Pero en el caso de la fermentación butírica se forma fundamentalmente acetato a partir de una de las moléculas de acetil-CoA, y dos moléculas de acetil-CoA me forman acetoacetil, ¿sí?, que van a terminar en la síntesis de ácido butírico. Entonces, fíjense que el acetilfosfato me permite la síntesis de un ATP, y la ruta del acetoacetil me permite la síntesis de 2 ATP, ¿sí? Por lo tanto, el balance neto de esta ruta son 3 ATP que gana el microorganismo por la síntesis de este compuesto. Más allá de la ruta en sí, es el proceso, digamos, por el cual, en este caso los Clostridium, me pueden formar ácido butírico, que sería un compuesto no deseado, en este caso en el silo. Bueno, un punto importante, la relación entre los destinos del piruvato y la nutrición animal. Esto lo van a retomar, pero está bueno que lo vayamos relacionando. Fíjense, la glucosa, que puede provenir de la degradación de pectinas, de celulosa, de almidón, todo eso va a ocurrir en el rumen del animal. Ya lo van a ver en nutrición animal. Toda esa glucosa va a ser fermentada hacia ácido pirúvico, tal cual como lo hemos estudiado recién. Y ese ácido pirúvico en el rumen va a sufrir diferentes cambios. Entre ellos es la formación de ácido propiónico, ¿sí?, la formación de ácido acético a partir de su paso por acetil-CoA, la formación de dióxido de carbono y metano, ¿sí?, y la formación de ácido butírico, ¿sí?, a través de la ruta del acetoacetil, como habíamos visto anteriormente. Entonces ustedes, cuando estén estudiando nutrición animal, van a hablar de todos estos compuestos o productos que se forman en el rumen, que son el ácido propiónico, el ácido acético, el ácido butírico, el metano, el dióxido de carbono. Bueno, cada uno de ellos va a tener una importancia para la nutrición animal,
porque casualmente gran parte de la energía que obtiene el animal es, como esta energía es, en realidad esta glucosa es utilizada por los microorganismos del rumen, lo que el animal utiliza en realidad son los residuos, o sea, lo que libera el microorganismo como residuo, que es el ácido propiónico, el ácido acético y el ácido butírico, ¿sí? Entonces ustedes después van a estudiar cómo son utilizados esto y qué importancia tiene las diferentes proporciones de cada uno de estos ácidos grasos en la nutrición del animal. Eh, y acá fíjense que hay un punto importante. La síntesis de ácido propiónico está relacionada a la síntesis de ácido de ácido oxálico, ¿sí? Eso ya vamos a ver en las próximas diapositivas porque es importante. Bueno, a continuación vamos a ver la gluconeogénesis, que lo vemos como un ciclo que está muy relacionado a la glucólisis, ¿sí? Porque básicamente es el camino inverso a la glucólisis y tiene sus características propias, pero lo podemos pensar como un ciclo inverso. Fíjense, aquí tienen en rojo todos los pasos de la glucólisis que hemos estudiado en esta clase, ¿sí? Hasta la formación de piruvato. Entonces, en el caso de la gluconeogénesis es el paso inverso, o sea, desde piruvato yo voy a llegar hasta una molécula de glucosa y fíjense que acá viene la importancia de lo que tanto hemos remarcado de las reacciones que están en equilibrio, ¿sí? La mayoría de las reacciones están en equilibrio, ¿sí? Todas estas que yo les muestro aquí son reacciones que están en equilibrio. Las reacciones que no están en equilibrio son la deformación de piruvato a fosfoenol piruvato, ¿sí? Que para la formación de piruvato a fosfoenol piruvato, eh, el piruvato tiene que primero formar oxalacetato y luego el oxalacetato va a formar fosfoenol piruvato. Y la otra reacción es la de la fosfatasa, de la fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿sí? Que es la que va a convertir la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y finalmente, la glucosa 6-fosfatasa es una enzima que está modulada alostéricamente también y que tiene una actividad contraria a la exoquinasa que me fosforilaba la glucosa en el carbono 6. Entonces, esos pasos están modulados. Ahora, el resto de los pasos, las reacciones están en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se empieza a acumular fosfonol piruvato, se forma 2-fosfoglicerato. Se empieza a acumular el 2-fosfoglicerato, se forma 3-fosfoglicerato. Se empieza a acumular se forma el 1,3-bifosfo, se empieza a acumular el 1,3-bifosfo, se mueve hacia la formación de... ¿sí? Creo que se entiende bastante bien esto. Entonces, acá está la importancia de cómo está modulada la síntesis, porque el organismo en un momento puede estar necesitando síntesis de glucosa y en otro momento puede estar necesitando la obtención de energía. Esta es la forma en que está modulado y los pasos son los que les mencioné para que se active un ciclo o el otro. Esto ocurre también, esta compleja modulación ocurre en un punto, digamos, porque ambas rutas ocurren en el citoplasma, cosa que no ocurre por ahí con la biosíntesis de ácido graso y con la oxidación de ácidos grasos que ocurren eh, en estructuras, en compartimentos diferentes celulares. Bueno, el balance neto para la gluconeogénesis es a partir de 2 moléculas de piruvato, se consumen 2 NAD, 4 ATP, 2 GTP, o sea 6 ATP en total podemos decir, para formar una glucosa más 2 NAD oxidado, ¿sí? Y 6 adenosindifosfato y fósforo inorgánico libera la reacción. Fíjense que es una ruta de biosíntesis, entonces
acuérdense, cuando vimos nosotros la unidad de bioenergética, decíamos que las rutas de biosíntesis eran rutas de reducción de compuestos. Entonces fíjense cómo dos moléculas de piruvato me forman una molécula de glucosa que sus carbonos están más reducidos. ¿Y quién tiene que aportar esos electrones? La coenzima NAD reducida que se va a oxidar para poder formarme este compuesto de mayor energía. Y a su vez, estas reacciones van a estar impulsadas por las hidrólisis del ATP, que al acoplarse las reacciones me permiten impulsar la reacción hacia la formación de, en este caso, la glucosa. Bueno, fíjense que las reacciones que son irreversibles en la glucólisis son las que están moduladas por la piruvatocinasa, ¿sí?, la fosfofructoquinasa 1 y la hexoquinasa. Entonces, esos tres pasos que son exclusivos de la glucólisis son los que tiene que haber otra enzima en la glucólisis que catalice la reacción inversa, porque el resto de las reacciones están en equilibrio. Bueno, para sortear el primer paso, ¿sí?, que era la reacción de la piruvatocinasa, ahora tengo que ir en sentido contrario, desde piruvato al fósforo al piruvato. Lo que ocurre es que primero la piruvato carboxilasa, que depende del bicarbonato, me va a carboxilar el piruvato para formar oxalacetato, dependiente de ATP, ¿sí? Y a continuación el oxalacetato va a depender de la fosfonol piruvato carboxinasa, que me consume también un ATP para sintetizar fosfonol piruvato. A partir de ahí la reacción continúa así hasta que llega hasta la fructosa 1,6-bifosfato, que es el otro punto de regulación. La fructosa 1,6-bifosfato es la enzima que cataliza la reacción contraria a la fosfofructoquinasa 1, hidrolizando el enlace éster fosfórico entre el carbono 1 y el grupo fosfato de la fructosa 1,6-bifosfato. Y finalmente la glucosa 6-fosfatasa es la enzima que permite la hidrólisis del éster de la glucosa 6-fosfato para formar glucosa, que es un punto importante también para que la glucosa pueda salir de la célula y poder moverse hacia otros tejidos. Bueno, fíjense que aquí tenemos la regulación de la gluconeogénesis versus la regulación de la glucólisis. Entonces, las enzimas, fíjense, estas son las dos enzimas opuestas, la fosfofructoquinasa 1 y la fosfatasa, ¿sí? Fíjense que la fosfatasa es inhibida por la fructosa 2,6-bifosfato, que era la que me activaba la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, una disminución de la fructosa 2,6-bifosfato contribuye a la activación de la fructosa 1,6-bifosfatasa, contribuyendo a la glucólisis, a la gluconeogénesis, que era la ruta que debía activarse. A su vez, el adenosín monofosfato es un modulador negativo de esta enzima, porque claramente cuando aumenta la concentración de adenosín monofosfato quiere decir que estoy necesitando la obtención de energía, ¿sí? Y finalmente la piruvato carboxilasa, que era la que me carboxilaba el piruvato para formar oxalacetato, está modulada por las concentraciones de acetil-CoA, ¿sí? Un aumento de acetil-CoA me va a aumentar la actividad de la piruvato carboxilasa. Eso ya vamos a ver que después tiene otras implicancias, o explicarlo un poquito más después de cuando veamos la beta oxidación. Y la piruvatocinasa, que ya habíamos visto que dependía de la fosfofructoquinasa 1,6-bifosfato, la activaba por modulación anticipada, ¿sí?
Bueno, em, respecto a los precursores de la gluconeogénesis, este es un ciclo importante, el ciclo de Cori. Ocurre en el organismo debido a que en el músculo generalmente se da una, aquí tenemos la combinación de las dos rutas, ¿sí? En el músculo por un lado se da la formación de ácido láctico cuando, cuando el músculo tiene actividad, y ese ácido láctico es transportado a través de la sangre hasta el hígado, donde en el hígado, por gluconeogénesis, como lo hemos visto, es transformado nuevamente en glucosa. Y nuevamente la glucosa es a través de la sangre transportada hasta el músculo, ¿sí? Eh, entonces, eh, por un lado, esto es lo que ocurre cuando hay una intensa actividad física, se acumula, ¿sí?, el ácido láctico y no puede ser metabolizado por el hígado y ahí me produce lo que se denomina calambre, ¿sí? Pero eh, obviamente como el ácido láctico está en equilibrio, ahí es donde es muy importante que relacionen los conceptos que hemos dado, qué reacciones están en equilibrio, cuáles no. Como está en equilibrio con el ácido pirúvico, automáticamente altas concentraciones son convertidas en piruvato para disminuir entonces el caso de la alta concentración de ácido láctico. Y fíjense que un punto importante es que esta gluconeogénesis va a necesitar cofactores de adenosintrifosfato y casualmente van a ser la oxidación de ácidos grasos los que me provean los ATP necesarios para esa gluconeogénesis. De esta forma, digamos, se combina la oxidación de ácidos grasos a partir de la actividad del músculo, ¿sí? Que es una forma, digamos, esto es lo que ocurre cuando ustedes queman grasas, básicamente, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen ejercicio y queman grasas, está ocurriendo esto, ¿sí? Eh, digamos, y nosotros aplicado a la agronomía, esto también ocurre, digamos, en los animales y, y obviamente que nosotros no estamos buscando que quemen grasa de ninguna manera, porque al contrario, estamos buscando que aumenten de peso, pero este ciclo hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los periodos de ayuno del animal, cuando, por ejemplo, el animal estaba está por ser sacrificado, etcétera, que no está consumiendo, empiezan a poder haber alteraciones en estos ciclos que pueden llegar a conducir a algún tipo de, de reacción en el animal. Bien, además, como precursor también de la gluconeogénesis, fíjense que por transaminación, a partir de la alanina, por ejemplo, que es un aminoácido, se puede formar el piruvato. Entonces, en este caso, eh, a partir, a partir de un aminoácido se me forma un precursor para la gluconeogénesis. Esto ya lo vamos a retomar cuando veamos el metabolismo de los, de los aminoácidos. Bueno, y otro punto importante es fíjense que a partir de ácido propiónico se puede dar la síntesis de ácido oxálico, que el ácido oxálico era un intermediario de la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que a partir de piruvato por carboxilación se forma oxalacetato? ¿Sí? Y a partir de ahí avanza hacia la formación de glucosa. Ahora, a partir de ácido propiónico también se puede formar ácido oxálico. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, porque después van a ver ustedes que el ácido propiónico es un precursor de glucosa en los animales rumiantes. Y la glucosa es importante en los animales rumiantes porque casualmente
eh, el proceso de gluconeogénesis es importante porque toda o gran parte de la glucosa que ingresa al animal es destruida, ¿sí? O consumida en el rumen y por lo tanto la glucosa que el animal necesita tiene que volver a ser resintetizada.